Soy Marina Rodríguez Varas y con mi compañera Silvia Bonoli vamos a hablar en nombre de la Comisión Mujer y Astronomía, y lo que queremos con esta charla es proporcionaros a vosotros y vosotros, que probablemente ya conocéis la situación de desigualdad de género que se da en ciencia, y algunas herramientas que podéis usar en vuestro trabajo cotidiano para contribuir a la eliminación de la desigualdad. Ya sabemos que existe desigualdad de género en ciencia, las estadísticas y los estudios realizados al respecto dan conclusiones irrefutables sobre el tema, y además sabemos, gracias a esos estudios y a esas estadísticas, que no se trata de un tema puntual como una causa particular o una consecuencia particular, sino que es una situación transversal que permea toda la carrera científica. La UNESCO establece una analogía entre la desigualdad de género en ciencia y una tubería que gotea, que dicen ellos. Y lo que quieren decir es que a la entrada de la tubería, al principio de la carrera, que es la escuela primaria, tenemos un porcentaje equivalente de niños y de niñas, un 50%, que pueden acceder a esa carrera. Y sin embargo, a lo largo de la tubería, de la carrera, hay puntos donde la tubería gotea, se pierden personas y se pierden más mujeres que hombres en esos puntos. De manera que cuando llegas al final de la tubería lo que tienes es un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en esa fase final, que es cuando ya tienes el mayor reconocimiento, o son los puestos más altos de la carrera académica, o son los premios, etcétera, etcétera. Esta desigualdad transversal que tenemos en la carrera se manifiesta luego en muchos fenómenos particulares, de los cuales algunos de los principales están recogidos en esta transparencia. Y un error frecuente con este tema es pensar que esta desigualdad se debe a factores del pasado, que todavía estamos heredando y que tienen consecuencias a día de hoy, pero la realidad es que no, que las causas siguen vigentes a día de hoy. Y lo vemos, por ejemplo, en esta foto que aparece de los directores y directoras de los centros Severo Ochoa y María de Madeztu de nuestro país, que es de 2017 y no llega al 20% de mujeres. Y también lo vemos en algunos de los datos y estadísticas que se recogen en el estudio de recursos humanos de la SEA y que ha presentado la presidenta, que ha introducido la presidenta esta mañana. Pero en esta charla no queremos centrarlo en el diagnóstico de la desigualdad de género en ciencia. Queremos ir un paso más allá. Y lo que queremos decir es que hemos visto que existe desigualdad de género en todos los ámbitos de la carrera investigadora, pero esto también implica que la desigualdad de género se puede combatir desde todos los ámbitos de la carrera investigadora. Y de hecho que todos y todas tenemos la capacidad de contribuir para, con nuestra aportación, eliminar, reducir y con el tiempo eliminar la desigualdad de género en ciencia. Entonces lo que queremos hacer es, basándonos en estudios ya realizados y en experiencias que ya se han llevado a cabo, daros algunas herramientas y recursos que quizás podáis luego aplicar en vuestro trabajo cotidiano. Y particularmente lo queremos hacer desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista individual, o sea, la perspectiva de la que todos podemos hacer en nuestro día a día cotidiano, y otra, el punto de vista institucional, lo que pueden hacer los centros de investigación y las universidades en las que trabajamos, que también nos afecta a todos y a todas, porque al fin y al cabo, a lo largo de nuestra carrera es posible que lleguemos a ocupar en algún momento algún puesto de responsabilidad o de dirección, grande o pequeño, y porque además como personas siempre tenemos la capacidad de demandar a nuestro centro de trabajo acciones y actitudes al respecto. Como por suerte cada vez hay más experiencias aplicadas en este campo y hay más materiales que se podrían contar, no nos da tiempo a contarlos en esta charla. Entonces lo que hemos hecho en la comisión es preparar un documento que recoge las medidas que vamos a plantear aquí en esta charla y además añade también algunas más. Un documento en construcción porque iremos ampliándolo con el tiempo, pero que pretende ser un punto de partida para quien quiera saber más sobre lo que mencionemos aquí o sobre otros temas y lo pueda consultar. Entrando ya en las medidas, antes de entrar con las medidas individuales, quiero mencionar un par de medidas que son transversales, que se pueden aplicar en todos los ámbitos del trabajo y de hecho de la vida cotidiana. El primero de ellos es el uso del lenguaje inclusivo, que es una cosa que ya sabemos que a mucha gente le cuesta un montón, pero que realmente es importante, porque el lenguaje nos permite definir la realidad y por lo tanto afecta nuestra percepción de la misma. Y nosotros que usamos sobre todo castellano e inglés en la ciencia, ambas lenguas son de sobra ricas como para que podamos usarlas de una forma más inclusiva en términos de género y con ello contribuir a una mayor igualdad en nuestro entorno y además a que el lenguaje evolucione un poco en esa dirección. Una segunda, bueno, hay algunas medidas, algunos recursos sobre el lenguaje inclusivo están en el documento que ya ha puesto en su página web la comisión, así que podéis ahí consultarlo.
Un segundo tema es la visibilidad de roles femeninos en ciencia. En esto no se trata solo de hacerle justicia a las mujeres científicas que han contribuido a la ciencia en el pasado y en el presente, sino que además este tema tiene un efecto en el presente y en el futuro también, porque visibilizar mujeres en ciencia supone la creación de modelos de referencia para las niñas que pueden ser las científicas del futuro y también genera un sentimiento de pertenencia para las niñas y mujeres que están en las primeras etapas de la formación de la carrera científica. Y podemos hacerlo en muchos ámbitos, a la hora de dar clases, al hacer presentaciones, al hacer divulgación, al hacer comunicación científica en prensa, al presentar un descubrimiento, etc. Entrando en medidas individuales, hay que tener en cuenta que la desigualdad de género que tenemos en ciencia es en parte un reflejo de la desigualdad de género que existe en la sociedad. Pero hay otra parte que es propia nuestra, del ámbito científico, y que se debe sobre todo a los estereotipos de género que se nos inculcan desde que somos muy pequeños y pequeñas, asociados a la ciencia y al género, y a las propias capacidades personales y a las expectativas científicas que podemos tener. Estos estereotipos que se nos inculcan generan unos sesgos subliminales que todos tenemos asimilados, de los que no somos conscientes, que son involuntarios, que no dependen además de nuestro género, edad o luego de posición en la carrera académica y que influyen en las actitudes y las decisiones que tomamos en el trabajo del día a día. Y por tanto es importante detectarlos y eliminarlos. Repito que son involuntarios, es decir, no se trata de que nadie desee aquí hacer el mal, sino simplemente que es que nos los han enseñado así, no nos damos cuenta. Entonces es importante eso, detectarlo y eliminarlo en los diferentes aspectos de nuestro trabajo. Uno de estos aspectos de nuestro trabajo que podemos considerar particularmente es la evaluación. Como científicos y científicas nosotros evaluamos y somos evaluados continuamente, en todo momento. Cuando mandamos un paper a un referí, cuando pedimos tiempo a un telescopio o una charla en un congreso, financiación, cuando pedimos una beca, cuando contratamos o somos contratados, etc. Y ahí influyen los sesgos subliminales que tenemos asumidos. Algunos aspectos particulares son, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, las cartas de recomendación, que redactamos siempre con la mejor de las intenciones, y, sin embargo, el lenguaje que se utiliza, las características que se valoran, incluso la longitud del documento, varía en tendencias generales si estamos evaluando a un hombre o una mujer, con lo cual conviene tenerlo en cuenta para intentar minimizar este efecto. También influye en la selección de candidatos para un puesto, por ejemplo. Ahí está el famoso caso John Jennifer, que ahí tenéis la referencia particular, en la que se comprobó que con un currículum exactamente idéntico, los profesores de universidad, un conjunto de profesores, evaluaban de forma diferente al candidato o candidata según si era hombre o mujer, solo variaba el nombre. Y también se observa en otros ámbitos y a varios niveles de la carrera. Y también influye, por ejemplo, en la evaluación docente, porque no tenemos, aunque no seamos conscientes, las mismas expectativas con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Cada uno de estos campos tiene medidas particulares que se pueden aplicar, pero en general hay una que aplica a casi todo y que es útil, no ya para eliminar las causas, pero al menos para reducir los efectos, que es el tema de la evaluación ciega, de intentar evaluar en aquellas circunstancias en las que sea posible, sin nombre o solo con las iniciales, para que ni siquiera nuestro subconsciente sepa a quién estamos evaluando y aplique esos sesgos de género. Otro campo importante es el tema de las actitudes interpersonales. Como tenemos estos sesgos subliminales, también los aplicamos a la hora de interpretar, analizar y juzgar lo que nos están contando nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Esto se traduce en situaciones, algunas de como las que se mencionan en esta transparencia. Interrumpimos más a nuestras compañeras mujeres, se habla del tema del mansplaining, juzgamos con mayor o menor calidad el trabajo de unos o de otras, y en particular a nosotras toda esta situación nos genera una menor seguridad en nuestro trabajo, una menor participación, una actitud menos activa y a menudo un juicio feroz hacia nuestros propios, a veces ni siquiera reales, errores. ¿Qué se hace respecto a esto? Por lo pronto saberlo es fundamental. Todos y todas podemos prestar atención a nuestros juicios de valor e intentar analizar si esto nos puede estar influyendo de alguna manera e intentar modificar nuestras interacciones cuando pensamos que sea el caso, por ejemplo, eso, a la hora de interrumpir en una reunión o lo que sea. Los responsables de grupo, o los coordinadores y en general quienes tengan este tipo de posiciones, también pueden tenerlo en cuenta para analizar en el grupo las actitudes y las dinámicas que se puedan estar dando en esta línea para intervenir de forma sutil o explícita e intentar deconstruirla.
Y después nosotras, siendo conscientes de que esto pasa y que no es un factor personal, sino que es un factor colectivo, que se da por todos estos egos que nosotras mismas tenemos, tenemos que intentar ser conscientes, fomentar nuestra seguridad y la de nuestras compañeras, tener una actitud activa y además si detectamos explícitamente este tipo de actitudes negativas en el grupo, decirlo y trabajarlo para también que se puedan eliminar. Esto tiene una aplicación particular en el tema de la dirección de tesis. Los directores y las directoras de tesis tienen una influencia enorme en sus estudiantes, no solo por la ciencia que enseñan, sino porque es la etapa en la que estás aprendiendo a investigar y en la que estás construyendo tus perspectivas de futuro como investigador o investigadora y tu percepción de tu propia capacidad científica. Entonces es importante, particularmente con las estudiantes, tener en cuenta que aquí en ellas se da más pronunciados, por ejemplo, factores como el síndrome de la impostora y una inseguridad mayor, y que es conveniente tenerlo en cuenta para fomentar la confianza, potenciar actitudes activas, confianza para hablar en público, que cuesta muchísimo trabajo con los estudiantes, y además generar un clima que permita verbalizar estas situaciones, comentarlas, compartirlas y con ello reducirlas. Y en general con ellos y con ellas, con todos los estudiantes y las estudiantes, fomentar una actitud inclusiva e igualitaria, respetuosa, para que aprendamos a hacer ciencia no de forma competitiva e individual, sino colaborativa y respetando también a todos los compañeros y compañeras. También se puede hacer cosas en el tema de organización laboral. Y aquí desde la comisión queremos poner mucho énfasis en una cuestión. La conciliación familiar y laboral no es una cuestión de género. Es un asunto que su mejora, una mejor conciliación laboral y familiar, supone un beneficio muy grande para todos y para todas. Dicho esto, ¿qué pasa? A día de hoy, como sigue existiendo un desequilibrio de género en el reparto de los cuidados, los problemas de conciliación suponen una mayor desigualdad de género en ciencia. Entonces, también por eso lo enfocamos desde aquí. Algo relativamente sencillo que se puede hacer al respecto es tener en cuenta los horarios laborales e intentar aplicar unos horarios laborales relativamente sensatos, que ya sabemos que en esta profesión pues suelen brillar por su ausencia. Y tener en cuenta, por ejemplo, que no se deben poner reuniones, seminarios, etcétera, fuera del horario laboral, o un horario laboral tan tardío que se dificulte la conciliación, y que además no es correcto, aunque lo hagamos todo, a veces asumir disponibilidad los fines de semana. Que si le pides a alguien un viernes por la tarde que le tenga algún lunes, no le estás dando 2 días, le estás dando 0, y que eso perjudica otras facetas de la vida. Y las que he comentado hasta ahora son medidas personales implícitas en nuestro trabajo, pero también se pueden llevar a cabo algunas medidas explícitas, como por ejemplo, en algunos centros existen, se crean y ya existen en algunos lugares grupos de trabajo explícitos sobre este tema, en los que uno puede participar, se comparten experiencias, se ayuda, se pueden ayudar unos a otros a trabajar los temas que vayan saliendo. Es fundamental tener una actitud de autoformación, querer aprender sobre esto, asistir a charlas como esta, lo cual os agradecemos, para saber más sobre qué pasa, qué se puede hacer, leer artículos, hablar con compañeras que nos cuenten sus experiencias, etc. Igual que nos formamos nosotros y nosotras, facilitar la formación de otras personas de nuestro grupo, por ejemplo, estudiantes y postdoc y tal, que puedan asistir a jornadas, charlas, congresos, facilitar esa información. Y después, como personas que trabajamos en centros de investigación, asegurar la disponibilidad de medios en nuestro centro, demandarla, tanto para nosotros como para las personas de nuestro grupo, por ejemplo, que estén disponibles planes de igualdad, protocolos antiacoso accesibles, etcétera, etcétera. Con esto pasamos a las medidas institucionales que os presenta mi compañera Silvia, así que dejo de compartir pantalla, Silvia, y te lo paso. Perdón, podía compartir, pero no podía, no puedo empezar el vídeo. Pero bueno, por mientras comparto. Ok, gracias. ¿La podéis ver? Aquí. Sí, bueno, creo que ahora se puede ver y oír y ver. Vale. Bueno, gracias Marina. Entonces, seguimos ahora cambiando un poco el punto de vista. Muchas cosas las vamos a repetir.
Pero ahora desde el punto de vista institucional, o sea, las medidas que a nivel colectivo podemos tomar para actuar firmemente y dar señales claras hacia contra la desigualdad de género. Entonces, lo que se puede hacer a nivel institucional o como grupo de trabajo, grupo de investigación. El primer punto es recordar los planes de igualdad. Ahora probablemente todas las instituciones grandes tienen un plan de igualdad, ya que es por ley obligatorio para instituciones que son de 50 o más personas. ¿Qué son los planes de igualdad? El plan de igualdad para cada centro es una recompilación de lo que es el estado, un diagnóstico de la situación actual del centro sobre el tema de igualdad, de desigualdad de género y de la situación estadística del número de mujeres del centro, y una recompilación de todas las pautas que para ese centro pueden servir para mejorar la condición de las mujeres del centro y para llegar a una igualdad y inclusividad. Y sin duda esa es la mejor oportunidad para cada centro para mejorar en estos temas, ya que es muy personal para el centro, está hecho para mejorar el centro mismo. Lo que sí no se tiene que quedar en un papel. Por ley es obligatorio, pero no necesariamente lo que es obligatorio luego se hace realidad. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo, hay que esforzarse a nivel institucional, tanto de directivo como de miembros de un centro, empujar para que los planes de igualdad se hagan realidad. Entonces, para eso, el plan de igualdad tiene que tener un carácter normativo, sí, que se haga realidad, que haya un esfuerzo, una voluntad fuerte, que se haga realidad. Es esencial comprobar que el plan sea accesible a toda la plantilla y accesible y que todos lo puedan ver y todos sepan cuál es, digamos, la ruta que seguir para mejorar las condiciones del centro a corto y medio plazo. Es importante que se dedique un presupuesto al plan, a la aplicación del plan, para que, para un pequeño presupuesto para que diferentes medidas que requieren, por ejemplo, un personal calificado externo de asesoramiento, de gestión de actividades, se pueda contratar. Entonces, por ejemplo, actividades como pueden ser una campaña de sensibilización sobre temas de sesgos, sobre temas de sesgos subliminales, estereotipos y cosas de este tipo. También es importante que haya observadores, tanto interno o externo, y que el plan se evalúe periódicamente para estar seguros que se va avanzando en el tema. Bueno, lo que sigue son aspectos clave que pueden ayudar a llegar a una mejora de la condición de igualdad en los centros de investigación, que muy probablemente están incluidos en los planes de igualdad, pero queremos recordar, por si acaso algunos centros todavía no tienen el plan de igualdad o están trabajando sobre este tema, y bueno, que también son útiles en general para todos los que tienen responsabilidad sobre el grupo o centros. Primero, hay que mejorar lo que es la dinámica del trabajo. El objetivo es fomentar una atmósfera con actitudes positivas e inclusivas. Hay que no solo evitar, sino condenar firmemente y abiertamente cualquier tipo de lenguaje o actitudes de naturaleza sexista, tanto como lenguaje, gestos o chistes. Es muy interesante organizar campañas de sensibilización sobre temas de sesgos que todos tenemos, estereotipos que todos tenemos, que se hagan periódicamente, por ejemplo, como se hacen las campañas de riesgo laborales, cursos de riesgo laborales. Al fin y al cabo queremos trabajar en centros que no solo son seguros, pero que también sean justos y inclusivos. En el caso de acoso, pretendemos que hayan procedimientos muy claros y respetuosos con las víctimas, que sean rápidos y que no sean muy dolorosos, que sean sobre todo respetuosos con las víctimas, porque a veces la burocracia hace que lo que es los procedimientos de solución de estos problemas son casi más dolorosos que el acto de acoso en sí. Y también repetimos el tema de la conciliación familiar. No es un tema de género, es interés de todos y todas, pero es un tema muy importante que sigue afectando más a las mujeres. La organización, el horario de trabajo tiene que estar adaptado para poder conciliar la vida familiar.
espacios, si hay espacios que se adapten para salas de lactancia, para salas donde poder traer los niños en casos excepcionales, ya que sabemos que a veces pasa que nos tenemos que traer los niños al trabajo, y también normalizar lo que es el rol de madres y padres. Todos necesitamos cogernos bajas para cuidados de hijos, para cuidados de otras personas dependientes, todos podemos viajar o no viajar, todos tenemos que conciliar el horario de trabajo. Ese es el interés de todos. Luego también queremos enfatizar el tema de la distribución de la carga de trabajo. La paridad ahora se requiere en muchos ámbitos, en muchos paneles, en muchos comités, que hay una paridad de número entre hombres y mujeres. Eso claramente es bueno y necesario, pero puede suponer una sobrecarga para las mujeres, sobre todo en algunos ámbitos donde las mujeres todavía son pocas, son lamentablemente demasiado pocas. Entonces, bueno, lo que pretendemos es que se enfatice, se recompense el trabajo en estos comités y que esta participación esté compensada, por otro lado, en una descarga de responsabilidades en otro ámbito, como puede ser la enseñanza o el ámbito en tareas burocráticas. Y lo que sí es importante es dar prioridad a la paridad en lo que son comités de alto cargo de alta responsabilidad, como cargos donde se gestiona el personal o se gestionan fondos de investigación o de gestión del centro. En los procesos de evaluación y selección sabemos que hay mucho sesgo, también como Marina ya ha contado. Es esencial que haya transparencia. La transparencia ayuda para que el trabajo se desarrolle de manera correcta. Hay que tener transparencia y claridad, no solo en lo que son los miembros que forman parte del panel evaluador o de selección, sino también en los criterios de evaluación y selección, que sean criterios objetivos. Así que utilizando criterios objetivos se deja menos espacio a lo que es la subjetividad y a la posible que se utilicen criterios que sean basados sobre estereotipos o sesgados. Eso es muy importante, si es posible, utilizar la evaluación ciega, como ya se ha mencionado. Esto está probado, que es muy útil para aumentar el porcentaje de éxito en las mujeres. O otra opción es organizar sesiones previas de concienciación sobre los sesgos subliminales a todos los miembros de los paneles. Eso de verdad no cuesta mucho y puede tener una repercusión importante y positiva sobre el éxito de las mujeres. El último punto, el tema de eventos y congresos. Hay que llegar a una paridad tanto en la representancia en los SOC como en los ponentes, tanto invitados como participantes. Esto es esencial porque está probado también que cuanto más alto es el número de las mujeres en los comités organizadores, tanto más alto el número de mujeres en los ponentes, y esto también aumenta el número de mujeres participantes, crea más diversidad, más pluralidad dentro del Congreso, y también eso hace que hayan modelos de referencia para las investigadoras más jóvenes que participan a los congresos. ¿Cómo se puede llegar a eso? Bueno, ahora ya nos estamos todos acostumbrando a la participación en remoto. Entonces, si por algunas mujeres a la participación física, por la razón que sea, no es posible, se puede ofrecer en algunos casos la participación en remoto. Si la participación es complicada por tema de cuidado de niños, que se ofrezca servicio de guardería y también ayuda económica a los que tienen que viajar con niños dependientes, con niños pequeños. Y bueno, aquí queremos también poner en paréntesis que se puede empezar también a plantear que los fondos del ministerio en parte puedan ayudar en estos temas, puedan ayudar a jóvenes investigadores que tienen que viajar con niños pequeños y ayudar a cubrir algunos tipos de gastos para estos temas. Y por último también que haya siempre un código de conducta en todos los congresos, claro, y que los organizadores, que otra vez que no se quede esto solo en un papel, sino que los organizadores de los congresos de verdad estén al tanto a que los códigos de conducta se respeten.
Bueno, y ya vamos concluyendo, ya que nos queda poco, y a ver si nos quedan un par de minutos para preguntas. 5 minutos quedan. Vale, perfecto, a ver si un par de minutos. A ver, ¿qué es la normalidad de la carrera científica? La carrera científica históricamente ha sido hecha por hombres para hombres. Se han históricamente premiado calidades que por desgracia se han asociado a lo que es la figura masculina, la competitividad, la genialidad, la entrega absoluta al trabajo. Por un lado, lo que pretendemos es que estas calidades no se asocien, se rompa este estereotipo que estas calidades se asocian solo a los hombres, sino que se asocien también a las mujeres. Y por otro lado, pero que se valoren también calidades como el trabajo cooperativo, la empatía, la inclusión, la diversidad, que sí que nos ayudan a crear un ambiente de trabajo más positivo, crear una igualdad real de oportunidades, un ambiente de trabajo positivo donde la carrera científica no crea sufrimiento, sino permita también la pluralidad y permita a personas con calidad diferente de poder prosperar. Eso produce una ciencia más diversa, más amplia y bueno, y mejores, porque puede contar con el potencial diferente de personas diferentes. Bueno, entonces, para concluir, remarcamos que todos tenemos capacidad de poder actuar para reducir la desigualdad en nuestro ámbito y tenemos la responsabilidad, no solo podemos, sino tenemos la responsabilidad de actuar tanto a nivel individual como todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad o de grupo de trabajo o hasta centro, hasta dirección de centro, tenemos esta responsabilidad de tomar medidas, de tomar pautas para que este cambio se haga realidad. Como ya ha mencionado Marina, se ha hecho una recompilación estupenda, toda la comisión ha trabajado muy duro en los últimos días para recompilar muchos documentos, no solo estadística estadística, informaciones, sino también herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida científica. Y bueno, este documento va a ser pronto disponible en la web de la comisión. Y a ver, esta última, nada, os dejamos con este último, referencia al documento, que pronto va a ser en la página web de la Comisión Mujer Astronomía. También mencionamos que como ahora no hay mucho tiempo para discusión, nos vamos a esperar a un foro café el miércoles a la 1:30, donde vamos a debatir de manera así más abierta y participativa este tema. Y también hay un canal en Slack, Comisión Mujer y Astronomía, os podéis escribir y ahí también se puede debatir. Gracias a nombre de la comisión. Muchas gracias. Habréis visto que ha estado muy interesante y tenemos 1 minuto y 2 segundos según mi cómputo para preguntas. Tenemos algunas en el chat, si queréis empezamos por esas, ¿no? Que están sin contestar. Por ejemplo, Martín Pauli nos dice que bueno, pues es necesario feminizar las agendas en todos los medios, en concreto, bueno, es un poco larga, la voy a resumir. Para la aparición en medios de comunicación sería conveniente que tuviésemos unas listas de expertas en astronomía, en nuestro caso en concreto, y las listas que hay en la SEA son útiles, pero tal vez pues, habría que trabajar un poco más en este sentido para las apariciones en medios de comunicación y en prensa de mujeres. Y aprovecha para decir en concreto que tiene un programa de radio y que en 5 años han sido muy pocas las expertas que no han querido aparecer en este medio para quitarnos de medio este tópico, ¿no? De que a veces las mujeres, las investigadoras en este caso, pues no quieren aparecer más en los medios por algún motivo. Bueno, pues esto es un tema interesante. No sé si tenéis algo que conectar. Sí, Marina, igual Marina puede comentar, como ha mencionado, este tema de igual que tenemos que visibilizarnos. Sí. Visibilizar, sí, es un asunto de visibilizar. Yo creo que, por lo pronto, sí que es verdad que tener listas, o sea, estoy de acuerdo con lo de la importancia de tener listas de mujeres, porque a veces ni siquiera caemos en mujeres astrónomas para poder contar con ellas a la hora de visibilizar y tal.
Y después sí que es verdad que yo creo que hay una parte de las mujeres astrónomas que ya hemos dado pues, un poco el paso pues no sé, de visibilizarnos más y tal, pero yo lo que sí observo particularmente de experiencia personal, pero creo que es común, es que, por ejemplo, a la hora de las estudiantes predoctorales, incluso en muchos casos postdoctorales, hay muchísimo más miedo a la aparición pública por parte de mujeres que de lo que yo percibo por compañeros hombres, precisamente por una mayor inseguridad y miedo al juicio y tal. Entonces, aunque es verdad que sí que ya hay un sector que de hecho no solo lo hacemos ya por decisión personal, sino incluso por colectivo, de decir, hace falta dar este paso, ¿no? Para que se vea que estamos aquí, para animar a otras también y para motivar, aún así creo que a muchas compañeras les cuesta y que entonces en ese aspecto hay que, o sea, me alegro mucho de la experiencia que él ha tenido y creo que es motivadora, pero creo que todavía nos queda por hacer en ese campo también. Hay que trabajar un poco más en este asunto, ¿no? Luego tenemos, no nos queda mucho tiempo, dime, sí, Silvia. No, quería comentar, he visto una de las preguntas que igual es importante mencionar, cómo condenar los chistes Sí, esta iba a o decir. eso, que es importante. Es verdad que si los chistes o actitudes sexistas son por parte de que está arriba de nosotros, es mucho más complicado condenarla, de hecho. Por eso es necesario que de verdad los que tienen más autoridad tomen conciencia y hagan este esfuerzo también de autocríticas. Todos tenemos sesgos, también los que reflexionamos más sobre el tema, y es importante entonces que también desde arriba se haga este esfuerzo. Cuando esto, los planes de igualdad supuestamente tendrían que también tener personas de referencias a las cuales dirigirse en caso de acoso, y aunque un chiste no es acoso, digamos, no sé cómo definirlo, serio, pero tendría que, lo ideal sería que en cada centro hubiese algunas personas de referencia a la cual dirigirse, que tenga la autoridad de poder condenar estos gestos abiertamente. Completamente. Ahí hay una responsabilidad por la gente también que está en un plano de igualdad con las personas en cuestión que estén haciendo estas actitudes, porque es verdad que desde abajo es mucho más difícil y además no se le puede pedir ese sacrificio casi a veces a los y las estudiantes, ¿no? Entonces, a veces hay que hacerlo por vía indirecta y es complicado. Y ahí también hay una responsabilidad extra por parte de los pares, porque sabemos que la profesión es jerárquica en muchos aspectos y que eso ahí complica las cosas y al mismo tiempo maximiza los efectos negativos. Quiero decir, encima el daño es mayor. Pero bueno, sí, a esta persona que ha escrito esto, si nos quiere contactar, además personalmente, por cualquier cosa particular, que nos contacte. ¿Vale? A ver, podemos yo os iba a decir que hay varias preguntas interesantes, lo que pasa es que nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Voy a leer brevemente algunas, pero yo realmente emplazo a todo el mundo al Café Tertulia, sí. que se va a organizar específicamente para continuar con este tema. Tal vez ahí se pueda contestar más detalle. Pues, Merce Correa, por ejemplo, pregunta qué es el efecto Matilda y bueno, que estaría bien que se incentivase más esta participación en científicas en la divulgación. Isabel Márquez nos dice que las listas de expertas existen, pues lo que hay que hacer es darle más uso. Y Cristina Ramos Almeida pues nos dice que a veces el problema es que los medios de comunicación pues tienen unos horarios muy estrictos que no ayudan a la afiliación y que bueno, pues no es fácil, no es que no quieran participar las expertas, es que no es fácil, no se puede. Y tal vez José Carlos Fuentes nos dice que sería posible crear foros específicos entre astrónomas y periodistas, por ejemplo, esto también sería interesante. También nos dice Silvia, nos está recordando que se van a poder hacer preguntas por el canal de la comisión en Slack. Yo os agradezco a todo el mundo las intervenciones, pero creo que si no nos queremos saltar muchísimo el horario, pues me temo que tenemos que continuar con las intervenciones. Un aplauso virtual a esta magnífica intervención.